El día que mi padre me miró a los ojos frente a toda la familia y dijo que yo era una vergüenza. No lloré. No grité. No dije nada. Solo asentí con la cabeza. Me di vuelta. Y me fui. No reaccioné porque no sabían lo que se les venía encima. Mi nombre es Andrés Villarreal. Tengo 34 años. Nací en Monterrey, México, en una familia donde el apellido lo era todo. Mi padre, Rodrigo Villarreal, era constructor. Había levantado un negocio de la nada. Constructora Villarreal e Hijos, fundada en 1989. Un hombre de manos callosas, voz fuerte y orgullo más grande que cualquier edificio que hubiera construido. Mi hermano mayor, Sebastián, era su favorito. Siempre lo fue. Desde niños, Sebastián era el que cargaba los planos, el que seguía a papá a las obras, el que iba a heredar todo. Yo era el otro, el que prefería los libros, el que se fue a estudiar ingeniería civil a la Ciudad de México en lugar de quedarse en Monterrey aprendiendo el negocio familiar. Estudia lo que quieras, me dijo papá cuando me fui. Pero no cuentes con nosotros si fracasás, en aquel entonces no lo sabía. Pero esas palabras me iban a definir más de lo que él imaginaba. Volví a Monterrey en enero de 2018. Con 27 años, un título en ingeniería y 3 años de experiencia trabajando en proyectos de infraestructura en la Ciudad de México. Volví porque mi madre, Elena, me llamó llorando. Tenía un problema cardíaco serio. Necesitaba una operación. Llegué con mis ahorros, 85 pesos. Todo lo que tenía. Papá me recibió en la puerta de la casa familiar como si fuera un extraño. No hubo abrazo. Solo un apretón de manos y la pregunta de siempre. ¿Y en qué estás trabajando por allá? Le expliqué que había decidido quedarme en Monterrey. Que quería estar cerca de mamá. Que estaba buscando proyectos locales. Su respuesta fue una mirada larga y un ya veremos. Lo que siguió fueron 6 meses de lo más difícil que he vivido. Conseguí trabajo en una pequeña constructora local, ganando 14 pesos al mes. Era poco. Apenas suficiente para el cuarto que rentaba en la colonia Cumbres y para ayudar con los gastos médicos de mamá. Sebastián, mientras tanto, manejaba una camioneta nueva del año. Había ascendido en el negocio de papá. Vivía en una casa que papá le había construido en el fraccionamiento Valle Alto. Ese fue mi primer error. Creer que si trabajaba duro, si demostraba lo que valía, mi padre eventualmente lo vería. No lo vería. Al menos no todavía. Los fines de semana, a veces me presentaba en las comidas familiares. Era un ritual incómodo. Papá le preguntaba a Sebastián sobre los proyectos de la constructora. Discutían números, clientes, licitaciones. Yo comía en silencio, respondiendo cuando me hablaban directamente, que era pocas veces. Un domingo de octubre de 2018, papá anunció que la constructora había ganado un contrato importante con el gobierno estatal. 12 millones de pesos para construir un edificio de oficinas en el centro de Monterrey. Brindaron con whisky. Se abrazaron. Yo los felicité. Papá me miró y dijo, lástima que tú no quisiste quedarte a trabajar con nosotros cuando debías. Lo que sucedió después lo cambió todo esa noche. En mi cuartito de Cumbres, sentado frente a una hoja de Excel, tracé los números del contrato que papá había mencionado. Algo no cuadraba. El costo por metro cuadrado que mencionó era un 22 más alto de lo que debería ser para ese tipo de construcción. Lo supe de inmediato, porque había hecho ese tipo de análisis docenas de veces en la Ciudad de México. Guardé esa información. Por ahora, marzo de 2019. Mamá necesitaba la operación del corazón. Una válvula aórtica. El cardiólogo del Hospital Universitario en Monterrey fue claro. Había 2 opciones. La opción pública, con lista de espera de 8 a 12 meses. O la opción privada, en el Centro Médico ABC,
280 pesos. Le pregunté a papá si la constructora tenía seguro médico que cubriera a mamá. El seguro que pagamos solo cubre lo básico, dijo. Para lo privado. Que ella espere en el IMSS, mamá tenía 61 años. 8 meses de espera era un riesgo que ningún médico garantizaba que podía correr. Vendí todo lo que tenía. Mi carro, un Tsuru 2009, 38 pesos. Mis ahorros, 85. Pedí un préstamo personal en Bancomer a 24 meses. 90 pesos. Le pedí prestado 50 pesos a un compañero de trabajo, Carlos Montoya, quien me los dio sin dudarlo. Total reunido, 263 pesos. Los 17 restantes los conseguí vendiendo mis libros de ingeniería, mi consola de videojuegos, 2 relojes que había comprado cuando trabajaba en la Ciudad de México. Mamá entró al quirófano el 14 de marzo de 2019. La operación duró 5 horas. Salió bien. Papá llegó al hospital después de la cirugía. Me vio en la sala de espera, ojeroso, con la misma ropa del día anterior. ¿Cómo lo pagaste?, me preguntó. Con mis ahorros, respondí. Me miró. No dijo gracias. Solo asintió y entró a ver a mamá. Fue en la cena de cumpleaños de papá. Julio de 2019. Toda la familia reunida en el restaurante La Diferencia, en San Pedro Garza García. Tíos, primos, los socios de la constructora. Unas 30 personas alrededor de una mesa larga. Yo llevaba semanas trabajando en algo importante. Había empezado a desarrollar, en mis noches libres, un proyecto propio, un sistema de auditoría de costos para licitaciones gubernamentales. Software que detectaba irregularidades en contratos de construcción pública. Lo había construido solo, con Python y Excel avanzado, basado en todo lo que había aprendido en la Ciudad de México. Estaba a punto de presentárselo a un fondo de inversión en Guadalajara. Necesitaba 200 pesos para el primer prototipo profesional. Esa noche, entre el segundo plato y el postre, papá se puso de pie con su copa en la mano. Habló de la familia, del negocio, de Sebastián. Luego me miró directamente. Andrés, dijo, con ese tono que conocía desde niño. Tienes 28 años y sigues en un trabajo de empleado, ganando un sueldo que no te alcanza para nada. Vendiste tu carro. Debes dinero, hizo una pausa. Eres una vergüenza para la familia Villarreal, silencio total en la mesa. Mi tío Rafael bajó la cabeza. Mi prima Lucía me miró con los ojos abiertos. Sebastián no dijo nada. Yo puse la servilleta sobre la mesa. Con cuidado. Me limpié la boca. Me levanté. Gracias por la cena, papá, dije. Y me fui. Lo que mi padre no sabía era lo que yo llevaba meses descubriendo. El contrato de 12 millones de pesos que la constructora había ganado con el gobierno estatal tenía irregularidades serias. Lo había analizado con mi sistema, usando datos públicos del portal de transparencia de Nuevo León. Los costos declarados por metro cuadrado eran un 19 más altos que el promedio del mercado para ese tipo de obra. Los materiales listados incluían partidas duplicadas. Y el subcontratista de acabados, una empresa llamada Acabados del Norte S.A.D. tenía el mismo RFC que una empresa fantasma detectada en otro escándalo de licitaciones en 2016. No había actuado con esa información. No por miedo, sino porque en aquel entonces no tenía certeza suficiente. Pero después de esa noche en el restaurante, pasé 3 semanas construyendo el caso completo. El Fondo de Inversión de Guadalajara, Pacific Ventures, me recibió el 15 de agosto de 2019. Llevé mi sistema, mis análisis, y una propuesta de negocio de 24 páginas. El director, Inga, Fernando Alanís, revisó mi trabajo en silencio durante 40 minutos. Luego cerró la carpeta y dijo,
¿Cuánto necesita para la primera fase? 200 pesos, respondí. Le damos 350. Y queremos el 18 de participación. Firmamos el 1 de septiembre de 2019. Lo que sucedió después lo cambió todo con ese capital. Desarrollé en 6 meses la primera versión profesional del sistema. Lo llamé AuditCon, una plataforma de análisis automatizado de licitaciones públicas de construcción. Me asocié con un abogado especialista en derecho administrativo, Leica, Marcos Fuentes, y con una exfuncionaria de la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León que conocía el sistema por dentro. Entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, AuditCon detectó irregularidades en 23 contratos de obra pública en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. 3 de esos casos derivaron en investigaciones formales de la Auditoría Superior del Estado. Firmamos contratos de servicio con 2 despachos de abogados de Monterrey, una ONG de transparencia con financiamiento internacional, y con un medio de comunicación regional que pagaba por acceso a nuestros análisis. Para enero de 2021, AuditCon facturaba 180 pesos mensuales. Tenía 4 empleados. Oficina propia en la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García, a 3 calles del restaurante donde mi padre me había humillado. Ese fue el año en que compré mi primera propiedad. Un departamento en Torre Cumbres, piso 14, con vista a la sierra. 2-3 millones de pesos. Crédito hipotecario del 40. El resto de contado. Pagué los 50 pesos que le debía a Carlos Montoya, con intereses que él no quiso aceptar pero que le dejé en su cuenta de todas formas. También pagué el préstamo de Bancomer. Y guardé silencio. No le dije nada a mi familia sobre AuditCon. En aquel entonces no lo sabía, pero el momento en que todo colapsaría llegaría desde una dirección que no esperaba. Marzo de 2021. El portal Reporte Índigo publicó una investigación sobre irregularidades en contratos de obra pública. Uno de los casos era el contrato del edificio de oficinas del centro de Monterrey. 12 millones de pesos. Constructora Villarreal e Hijos. La fuente del análisis técnico en la investigación era AuditCon. No lo planeé así. El medio nos contactó meses antes pidiendo análisis técnico de varios contratos. Nunca mencioné la relación con mi apellido. Era información pública, y el análisis era sólido. 3 días después de la publicación, la Auditoría Superior abrió una investigación formal. Mi teléfono sonó un martes por la noche. Era Sebastián. Andrés dijo. Su voz era diferente. Tensa. Papá quiere hablar contigo, dile que lo espero en mi oficina. Dirección. Insurgentes 430. Piso 3. Del Valle silenció. Está bien, dijo Sebastián. Llegaron los 2 el jueves siguiente, a las 11 de la mañana. Mi asistente los hizo esperar 12 minutos en la sala de juntas. No por protocolo, sino porque necesitaba ese momento para respirar y recordar por qué estaba ahí. Cuando entré, los vi sentados frente a la mesa de cristal. Papá tenía 63 años. Se veía más viejo de lo que recordaba. Sebastián miraba el piso. Me senté. Puse una carpeta sobre la mesa. Eso es una copia del análisis técnico que presenté al medio, dije. Todo es información pública. Todo es legal. Y todo es correcto, papá me miró. En sus ojos no había ira. Había algo que nunca le había visto. Miedo. Andrés, necesitamos que, no necesitan nada de mí, lo interrumpí. Tienen un abogado. Contrátenlo. El proceso legal sigue su camino, hubo un silencio largo. Luego, mi padre, Rodrigo Villarreal, el hombre que me llamó vergüenza frente a 30 personas, se levantó de la silla y se arrodilló frente a mí. No lo esperaba. Me quedé inmóvil. Andrés dijo. Su voz se quebró. Lo que dije en ese restaurante no tengo cómo borrarlo. Pero te pido que me ayudes. A tu madre,
Piensa en tu madre, no respondí de inmediato. Pensé en los 263 pesos que junté mientras él no dijo gracias. En el cuarto de Cumbres. En las noches de Excel. En el tsuru que vendí. La investigación sigue su curso, dije finalmente. Eso no lo puedo cambiar. Ni quiero hacerlo. Pero si hay algo que puedan hacer para cooperar con la auditoría y regularizar lo que hicieron. Ese es el camino. No, yo me levanté. Le extendí la mano. Cuida a mamá y salí de la sala. La investigación duró 14 meses. La constructora pagó una multa de 8 millones de pesos y devolvió el 11 del contrato al erario. No hubo cargos penales. Sebastián asumió la dirección del negocio y contrató a un auditor externo. Mamá nunca supo los detalles. Para ella, fue solo un problema de papeleo que se resolvió. Papá y yo hablamos 2 veces más ese año. Llamadas cortas. Él preguntaba por mi trabajo. Yo respondía con brevedad. No hubo una reconciliación de película. Pero tampoco hubo más humillaciones. Auditcon cerró 2021 con ingresos anuales de 3,1 millones de pesos. Hoy operamos en 5 estados, tenemos un equipo de 12 personas. Sigo viviendo en el piso 14, con vista a la sierra. Algunas mañanas me siento en el balcón con un café, pienso en ese día de julio de 2019. En el restaurante, cuando me levanté de la mesa y me fui en silencio. No respondí porque no tenía palabras, pero también porque ya sabía lo que se venía. Y valió cada segundo de espera.